Buenas tardes. Decime, Silvio, si se está viendo la presentación. No voy a presentar toda la pantalla por si aparece alguien. Bien. Ok, la charla de hoy va a quedar grabada, como les decía, en el canal de YouTube de la Regional de INTA y además va a quedar a disposición este material para los que quieran descargarlos. Según los datos realizados y llevados adelante por IDR a lo largo de muchísimo tiempo, nos muestra que la producción de ajo para Mendoza en esta temporada es de unas 11.300 hectáreas. Si nosotros vemos el gráfico que está puesto ahí, nos damos cuenta que el Valle de Uco acumula el 66% de esta superficie. Eso da cuenta de la importancia que tiene el Valle de Uco en el cultivo del ajo, y recordemos que el ajo representa ingresos para el país que están en el orden de los 100 a los 200 millones de dólares. Entonces, esta superficie cultivada es muy importante para la región. Si nosotros vemos los tipos de ajos cultivados también, vemos que el 41,3% del ajo total que se cultiva, del ajo morado total que se cultiva, está localizado en el Valle de Uco. Bueno, todos los conocemos a estos ajos mal llamados chinos, por ser muy productivos y muy tempranos. Y entonces eso permite que se siembre temprano y se arranque antes, y entonces pueden utilizar rápidamente los productores el espacio para hacer otro cultivo, como por ejemplo tomate. Pero también este material o estas variedades son las que el ingeniero Burba siempre criticó. A él no le gustaba que nosotros saliéramos a competir con ajos morados frente a lo que es la gran producción de ajo que hace China. Y él siempre habló y bueno, el grupo en general también plantea la necesidad de los ajos de guarda, que son los ajos colorados. Y si vemos esa franja celeste, que estamos aquí, pero se vea esa manito, corresponde casi al 20% del total de ajo colorado producido en la provincia. Y eso está depositado aquí en el Valle de Uco. Por lo tanto, estos ajos, que son de mucha mayor preferencia por los consumidores, la gran cantidad del ajo colorado también es producido acá. Acá hay una evolución de cómo fue el recambio del material y cómo el ajo morado fue haciéndose ese espacio tan alto que tiene en el momento, de casi un 60%, más del 66%, perdón. Y vemos en las barras rojas cómo desde los años 90 hasta el momento van achicándose las superficies cultivadas con ajos colorados. Esto también es del informe del IDR de este año. Este trabajo que encontré es un análisis FODA realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y está muy bueno y está planteado obviamente desde un punto de vista económico. Y entonces ahí vemos que las cuestiones agronómicas pasaron como un segundo plano y el autor se enfoca en características que tienen que ver con la economía propia del producto, ¿no? Del producto ajo. Pero entre las amenazas que están planteadas ahí no se ven enfermedades. Yo me tomé el trabajo o la atribución de colocar enfermedades entre las amenazas que tiene el ajo hoy en día. Y entre ellas, esta es una de las más serias, porque empieza de a poco, no le prestamos mucha atención al principio, y cuando queremos acordar, ya nos dominó completamente la finca, y en esa parcela de la finca dejamos de producir ajo o la tenemos abandonada, ¿no? Sin embargo, bueno, todos deben saber que uno puede hacer otros cultivos que no sean de la familia de las aliáceas, es decir, puede hacer tomate, puede hacer zapallo, puede hacer zanahoria, poner álamos, etc.
Ahí esos esclerocios, que son esas unidades de resistencia, están fotografiados con una lupa a mucho aumento. Pero acá una virome típica que todos conocemos nos va a mostrar cuál es el tamaño relativo que tienen esos esclerocios. Y ahí los vemos fáciles porque también está un poco ampliado y con un fondo celeste y limpio. Pero eso es imposible de distinguir en el suelo de la finca, a no ser que uno haga un análisis. Y si no, lo que nosotros vemos son estos rodales que empiezan a observarse, a veces más temprano, a veces más tarde, y que tienen que ver con espacios en la finca donde hay mortandad de plantas. Las plantas empiezan a verse, ya son fotografías del mes de octubre, pero bueno, en septiembre también se puede empezar a apreciar en nuestra zona, en San Juan, que hay varios colegas sanjuaninos presentes, bienvenidos, se observa antes, ¿no? Estos síntomas se observan antes. En el mes de agosto nosotros los hemos visto en San Juan, en julio, agosto. Y lo que vemos ahí es como un manchón en donde hay plantas del borde que se ven amarillentas y en el medio se ven los espacios vacíos donde en un momento se había puesto un bulbillo o diente de ajo con la ilusión de tener una planta, que ahora no está. Ahí tenemos otra imagen, ¿tá? Y vemos que en el costado hay un montón de plantas que se ven de buen tamaño, que pueden llegar a cosecha y eventualmente las vamos a cosechar. Esto que tenemos acá es una finca, una parcela de 10 hectáreas, en una finca aquí en San Carlos, la flecha indica la dirección del riego, y cada uno de esos puntos es un lugar donde había una mancha, ¿no? Ese tipo de distribución, que es aleatoria, uno podría decir, bueno, está agrupada, pero empiezan como pequeños puntos de distribución en cualquier lugar, es típico de un inóculo que llega aportado en la semilla. Es típico, porque si fuese otro digamos, el modo de dispersión, lo tendríamos, el patrón de distribución que se observaría sería diferente. Esos puntos son típicos de cuando uno llega y lleva a ese punto propio un inóculo que viene, ¿no? En la semilla principalmente. Hay varios patógenos que nosotros vamos a ver en semillas, como por ejemplo Fusarium o Penicillium. Penicillium sigue siendo un patógeno muy importante porque la planta no muere, o muere cuando digamos, el nivel de inóculo es muy alto. Si no, escapa la enfermedad. Pero lo que ocurre es que después cosechamos un calibre 3, 4 y nos llama la atención. ¿Por qué es eso? Y es porque había una gran infección de Penicillium. Yo los invito a que también tengan cuidado con ese patógeno, porque les hace perder mucho dinero. Estimaciones que hizo el ingeniero Burba y el ingeniero López en los principios del 2000, hablaban de pérdidas directas por falta de emergencia de cerca de 5 millones de dólares en ajos colorados. La cantidad de ajo colorado ha bajado, como ustedes vieron. Así que bueno, esos números habría que revisarlos. Pero lo que no tenemos evaluado es cuánto se pierde por una disminución de calibre. Y este es el que nos llama a la charla hoy, que es la podredumbre blanca, producida por un hongo que se llamó siempre Sclerotium cepivorum, pero la taxonomía actual le llama Stromatinia cepivora, que desde un punto de vista evolutivo es más adecuado llamarle Stromatinia cepivora. Aquí estos bulbos han sido colocados en una cámara húmeda, y el que está del lado derecho es obtenido en una finca, ¿no? Arrancado, y ahí se pueden ver todas estas partículas en este lugar, todas estas esclerosios propios, y este micelio blanco, típico porque se llama podredumbre blanca, la vemos a nivel de cuello en la planta, ¿no? Bueno, acá tenemos también una foto de referencia y fotos de cultivo in vitro, en laboratorio,
la escala que estamos viendo ahí, la mayor partición, esta corresponde a 1 milímetro, así que podríamos acomodar 3, 4 de estos esclerosios, porque tienen un tamaño que va entre 0,2 y 0,5 de milímetro. No es microscópico, una persona con muy buena vista podría verlos, de hecho sobre una caja de Petri y demás, pero en suelo no se ven. A ver, permítanme. Bien. Y acá era lo que yo les decía que veíamos en la finca, ¿no? En el campo. Acá tenemos una planta que tiene bien claro los síntomas, ven, todas estas hojas amarillentas se llaman hojas cloróticas, caída la planta, ¿no? Es triste, ya perdiendo la coloración, y al lado una que ha escapado a la enfermedad. Pero, sin embargo, tiene esta hoja con síntomas, esta también. Cuando nosotros la arrancamos, vemos que tiene algo de raíces, aunque las raíces se afectan bastante en esta enfermedad. Pudo escapar, tenemos un ajo, si lo comemos no tenemos ningún problema, porque este hongo no produce micotoxinas que sean tóxicas para el ser humano, produce toxinas tóxicas para la planta, pero no para el ser humano. Y sin embargo, en este esquema es lo que pasa. Cuando nosotros partimos de un diente que viene con el inóculo enfermo, supongamos que venga con 2, 3 esclerosios obtenido de este de acá, que vemos que prácticamente no tiene síntomas. Pero aquí se depositaron algunos esclerosios en la zona del disco. Cuando ese diente se planta, se enferma, porque con 2 esclerosios es suficiente para enfermar a la planta, se enferma, puede morir o no esa temporada, puede morir o no, pero sí va a pasar que genera muchísimos esclerosios alrededor, que son esas bolitas de resistencia de color negro que les mostraba y de aspecto gomoso. Y aquí el micelio va a llevar a las plantas que están alrededor y va a empezar a infectarlas. Y entonces esta puede verse afectada y tener una manchita, digamos, alguna hoja clorótica, y esta de aquí tal vez no tenga ninguna hoja clorótica, pero con seguridad va a tener esclerosios. Nosotros hemos medido, desde el punto en que hemos encontrado una planta enferma, a qué distancia siguen apareciendo bulbos con esclerosios en la zona del disco, y hemos encontrado hasta 1 metro, ¿está? En el mismo surco. Y pienso que es por el riego, se facilita la dispersión dentro del surco con respecto a la dispersión entre los surcos, ¿no? Del surco de la izquierda al de la derecha. Pero en el mismo surco hay plantas hacia adelante y hacia atrás hasta 1 metro que le pudimos encontrar esclerosios. Eso en trabajos que hemos hecho en fincas aquí en San Carlos. Desde hace ya muchos años, fíjense, desde el 2006, estamos trabajando con esta enfermedad. Nuestro laboratorio está inscrito en el SENASA. Lo pueden googlear y van a encontrar ahí que estamos habilitados para hacer este tipo de análisis. No es un análisis caro para lo que representa un cultivo de ajo. Creo que en el momento está a menos de 3.000 pesos. Entonces, este sería el momento en que comiencen a seleccionar el material que van a plantar el año que viene y hacer análisis tanto del ajo que van a plantar como del lugar a donde van a plantar, ¿verdad? Porque ahí pueden evitar continuar la dispersión de la enfermedad. Esto es un trabajo clásico de los años 80, hecho en Estados Unidos, y acá vemos la cantidad de inóculo y el efecto que tiene, la incidencia que tiene en la enfermedad al final del ciclo, o luego de unas cuantas semanas. Acá está hablando de la cantidad de esclerosios por gramo de suelo.
Es decir, esto sería 0,00004 esclerosios por gramo de suelo, pero si nosotros eso lo llevamos a kilos de suelo, creo que acá eran 4 esclerosios cada 10 kilogramos de suelo. 10 kilogramos de suelo los juntamos en un pedacito muy pequeño, créanme, en una superficie muy pequeña. Si en esa superficie muy pequeña tenemos 4 esclerosios, eso va a producir un 3,2% de enfermedad en ese lugar. En la finca que yo mostraba antes, el área comprometida era del 1%. Entonces, ya tenemos un nivel, en eso empiezan a acumularse los esclerosios en el suelo, y aquí vamos viendo un mayor incremento y cómo va aumentando mucho la enfermedad, hasta llegar aquí a 5 esclerosios digamos, 5 esclerosios por cada 0,1 gramo de suelo, lo cual hace que sea un nivel de inóculo muy alto, en donde prácticamente todas las plantas ahí están enfermas, ¿tá? Y ahí es donde no se puede cosechar. Entonces, acá hay algo que ocurre, que muchas veces uno dice, bueno, dejo descansar la tierra, no planto durante un tiempo, solo se van a morir y luego vengo y cultivo. Y les cuento qué pasa. Supongamos que acá estamos en el tiempo, ¿tá? Esto acá en el 2005, acá estamos en el 2010, acá en el 2015 y acá en el 2020. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá tenemos el tiempo. En el 2005 nosotros tuvimos un problema en ese potrero y lo dejamos, hicimos otros cultivos. Hicimos zanahoria, hicimos zapallo, puse, no sé, otra cosa. Nada de aliasia, es decir, no tengo que poner ni ajo, ni cebolla, ni puerro, ni banchi, ¿no? Ninguna aliasia. Bueno, entonces, como también se veía en esta tabla, aquí, pero está en inglés, se lo explico yo acá en criollo nomás, aquí hay una buena cantidad de esclerosios que con el tiempo van muriendo, naturalmente, ¿no? Entonces acá hay 5 dibujados y acá hay 3 nada más, porque hay 2 rojos que significarían los que han muerto. Cuando vengo y pongo la planta, el ajo va a empezar a emitir raíces, y a 30 centímetros de la raíz, 30 centímetros de la raíz, si hay un esclerosio, ese esclerosio va a empezar a germinar aunque hayan pasado 20 años. Hay trabajos en Inglaterra en donde han demostrado que 20 años los esclerosios colocados en el suelo, enterrados, permanecen viables, en más de un 80%. Y esto es porque hay unos compuestos químicos que son producidos exclusivamente por las aliáceas, que hacen que los esclerosios germinen. Es como la llave que abre la cerradura para que el esclerosio germine. Como esa llave únicamente la tienen o la cebolla, o el puerro, o el ajo, cuando yo pongo zanahoria ahí, no tiene la llave y entonces el esclerosio permanece inactivo. Y como permanece inactivo, por más fungicidas que yo ponga en el suelo, no le va a pasar nada, porque no está germinando. Germina únicamente cuando hay presencia de ajos. Estos son los compuestos, se llaman sulfóxidos de alquil y alquenilcisteína, y es un trabajo de los años 60, de 1968, un gran año para la humanidad. Acá tenemos cómo podemos hacer para controlar la enfermedad. Una es solarizando, esa es la que mejor resultados nos dio hasta el momento. La otra es engañando a los esclerosios. ¿Cómo? Diciéndoles que hay ajo cerca, o sea, cebolla cerca, pero sin que haya ajo o cebolla. El esclerosio va a querer germinar, cuando no encuentre al ajo o la cebolla, va a morir porque va a ser degradado por otros microorganismos del suelo, ¿no? Aplicando fungicidas, que es muy relativo, o con productos de control biológico. Así que bueno, les vamos a mostrar algunos resultados de estos trabajos. Por ejemplo, el de solarización. Acá este trabajo lo hemos hecho en una finca aquí en San Carlos, con esta chica que es la ingeniera Fernanda Alvati, que colaboró con nosotros un tiempo. Fíjense, estamos muy pronto a la fecha en que hicimos nosotros
iniciamos el tratamiento, fue en enero, el 5 de enero del 2017, y lo tuvimos 57 días. Usamos un plástico transparente de baja densidad, de 27 micras, que tiene 4,20 metros de ancho y 400 de largo. Aproximadamente un rollo de eso cuesta 10.000 pesos, y son necesarios 6,5 para una hectárea. Así que una hectárea más o menos les va a salir entre 65.000 y 70.000 pesos. Cuando uno lo pone a mano. Es bastante complejo porque una brisita muy simple que corra nos vuela el plástico y nos hace hacer mucho ejercicio. Acá lo estamos poniendo con los muchachos en la finca. Así es como queda una vez que está puesto. Hay que tener cuidado, trabajar muy bien el suelo, sacar todos los cascotes grandes, las ramas que puedan perforar el plástico, porque si no después lo rompe y hay que reemplazar esa parte, porque si no, no tiene efecto. Lo que nosotros hicimos fue tomar esclerosios de esa finca, porque es muy grave llevar esclerosios de una finca a otra. Eso es algo que tienen que evitar a toda costa. Así que nosotros tomamos de plantas enfermas de esa finca, cultivamos los esclerosios, los pusimos en unos tubitos en grupos de 25, y eso los enterramos a 7 y a 15 centímetros dentro de estas mallas de nylon que son cancanes. En realidad teníamos que ir a comprar cancanes para hacer ese trabajo. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Después de esos 57 días de estar enterrados a esa profundidad, 7 y 15 centímetros, que es donde se acumula la mayor cantidad de esclerosios, vemos que en el suelo solarizado solamente pudimos obtener 2 esclerosios de los 70 y tantos que habíamos enterrado. Y, no, muchos más de 70. Tendría que leer el trabajo para acordarme cuántos habíamos enterrado. Y en el número de esclerosios rescatados en el suelo no solarizado, ven ahí las 2 barras de 80 y 70, que son los que obtuvimos. De esos 80 y 70, aproximadamente germina la mitad. Pero de los 2 rescatados que nosotros obtuvimos a los 15 centímetros, no germinó ninguno. Esto lo hemos presentado en unas jornadas de ajo, las jornadas del 2017, del curso taller, y está ahí el trabajo para leerlo, pero si no, lo pueden descargar de este código QR, se pueden descargar y leer con tranquilidad el trabajo que hicimos ahí con Fernanda y con David. Ahí no pudimos nosotros colocar sensores para ver la temperatura que teníamos, así que paralelamente hicimos en la estación experimental, colocamos en el suelo de la estación sensores a distintas temperaturas, le colocamos un plástico para la misma fecha y registramos la temperatura que se había observado. Y ahí vemos que la temperatura máxima que alcanzan estos sensores a los 7 centímetros fue cerca de 40 grados. Bajo el plástico llegó a registrar 57 grados, pero eso es en la primera capa. En profundidad, a los 7 centímetros, nosotros llegamos a encontrar esta temperatura de 45 máximo, unos pocos días, con unas medias que oscilaban los 37 grados. Entonces, bueno, simulamos estas condiciones para los esclerosios, las repetimos en el laboratorio y fallamos exitosamente, porque los esclerosios que mantuvimos a esos regímenes de temperatura durante esa cantidad de horas, no germinaron todos, es decir, no murió ninguno. Y esto nos lleva a plantear una hipótesis que tiene que ver con que quien eliminó directamente a los esclerosios fueron los microorganismos termófilos que existen en el suelo que actuaron sobre los esclerosios. ¿tá? Así que en eso estamos armando un proyecto para poder hacer estos análisis con las herramientas que son necesarias. Bueno, otra de las actividades que hemos hecho tiene que ver con el control biológico.
se utilizan muchos microorganismos para control biológico de esclerosios. El más típico que se utiliza son hongos, habitantes comunes del suelo, llamados tricoderma, del género tricoderma, que controlan a distintos patógenos. Nosotros hemos hecho pruebas entre tricoderma y fusarium y funciona muy bien, ¿no? La verdad que hemos visto control ahí. Pero in vitro, lo que estamos viendo en esta imagen es como un frente en el cual se enfrentan, valga la redundancia, los dos microorganismos. Al lado derecho, los microorganismos de control biológico, la tricoderma, y del lado izquierdo, los esclerosios, ¿no? Y no sobrepasa uno al otro, ¿tá? Pero eso es in vitro. Esto con la licenciada Vallejos, que hicimos este trabajo como parte de su tesis de licenciatura. Tomamos distintos controladores biológicos y dos cepas muy distintas de Sclerotium, que son estas, le llamamos por número, la 10.439 y la 10.422. Entonces acá todas las azules son 10.439 y el tamaño, digamos, en la cantidad de gramos que pesaban los ajos cuando los cosechemos, esto hay que pensar que lo hicimos en maceta, y esto, que está aquí en rojo, es el peso que alcanzan los hongos del 10.422. Perdón. Un minuto, por favor. No lo veo a Daniel. Bueno, va a tener que decirle que vuelva a intentar ingresar. Y avísame ahí cuando quiera ingresar. Disculpen, es que alguien quería ingresar. Espero que puedan seguir viendo bien ahí la pantalla, porque la he tenido que achicar. Ok. Ya te contesto, David. Dame un ratito. Bueno, esta eran Hertzianum y eran Atroviridae, las dos. Y son todas comerciales, mientras las Hertzianum las obtuvimos nosotros en el laboratorio creciendo espontáneamente sobre esclerosios. Pensamos, aquí David García me pregunta que qué tricoderma fue la que aplicamos. Y las otras son comerciales, las otras tricodermas. Y acá lo llamativo fue, a David y a todos, lo llamativo fue esta columna roja alta que ven aquí, ¿ven? Ahí tenemos la interacción entre la tricoderma 10.450 y este hongo que es el 10.422. Y esos dos, en esa interacción específica, la 10.450 controló al patógeno. Y el 10.422 lo hemos obtenido desde una finca detrás del INTA Depósitos en San Juan. Y la verdad que cuando visité esa finca estaba con unas pérdidas altísimas. Bueno, fue muy fácil obtener las plantas y aislar los esclerosios de ahí, y es nuestra cepa de referencia altamente patógena 10.422. Claro, cuando nosotros vimos aquí este gráfico nos muestra plantas que son más altas, que tienen mayor cantidad de hojas, que tienen las raíces más grandes, los bulbos de mayor diámetro, y aquí nos forma todo un clúster que queda un gradiente aquí de plantas de este tamaño contra este otro gradiente donde hay plantas que tienen las hojas más dañadas, ¿tá? Los bulbos más pequeños, las raíces más afectadas, etc. ¿tá? Y este es un análisis de componentes principales, se llama. Y esto grafica muy bien qué es lo que pasó. Entonces, les cuento que como resultado de esto, una tesis de agronomía de la Facultad de Agronomía en San Juan, de la carrera de agronomía en la Facultad de Ingeniería de San Juan, perdón, que la lleva adelante el ingeniero Juan Ruiz,
con la dirección del ingeniero Piccolo. Por estos datos que nosotros teníamos preliminares, le sugerimos a Juan que aplicara esta tricoderma de este producto comercial en particular, y él tuvo resultados muy buenos, al punto de que ya a casi 8 años de que ha hecho este trabajo, nos comenta que no tiene en la finca, no ha tenido ningún brote posterior en esos sectores de esclerótico, o sea que lo ha controlado. El tema es que la finca donde él hizo esas aplicaciones queda muy cerca de la finca donde obtuvimos el 10.422. Y lo que pensamos nosotros es que es la misma cepa desde un punto de vista genético. Esto que estamos viendo acá es una fotografía de la tesis de Andrea, como les decía, y acá lo que estamos viendo es la 10.422 con la 10.450 y la cantidad de bulbos, pero piensen que esto es obtenido en maceta, que no tiene diferencias con el control. ¿Ah? Sin embargo, bueno, nos da la tranquilidad de que este trabajo y el trabajo en la finca han ido en sintonía, ¿no? Hemos obtenido las mismas cosas. Cuando este otro trabajo que hicimos, ya aplicando una combinación de controladores biológicos y estimulantes de la germinación que utilizamos. Y en esta finca, los controladores biológicos no tuvieron el mismo éxito que tuvieron en el ensayo en maceta, ni en la finca de San Juan, donde se aplicó la misma cepa de tricoderma. Y esto nos dio a pensar que lo que ocurría es que, si bien la multiplicación de los esclerocios en cada finca es clonal, esas diferencias que se han ido acumulando a lo largo del tiempo ha generado variantes, esas mutaciones, ha generado variantes entre las distintas cepas de esclerocios, de Sclerotium, que hay, que hacen que algunas respondan bien a un agente de control biológico y otras no. Entonces, ahora vuelvo a las recomendaciones. Entonces, eso nos ha llevado a plantear un proyecto de tesis con la licenciada Fontana, que actualmente tiene una beca de CONICET dirigida por el doctor Mazzueli de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, y ella lo que va a hacer es la caracterización genética de todas las cepas de tricoderma que nosotros tenemos y estamos obteniendo en nuestro laboratorio, y una vez que tengamos esos clústeres de parecidos genéticos dentro de estas cepas de Sclerotium, enfrentarla a todos los productos de control biológico que podamos llegar a encontrar, principalmente tricoderma. ¿tá? Así que estamos muy contentos con la incorporación de Lorena a nuestro equipo. Es una beca que va a estar 5 años trabajando, y en algunas ocasiones, en otras charlas que les he dado a ustedes y han estado ahí, seguramente me han escuchado hablar de nuestra falta de recursos humanos para poder trabajar. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que hemos elaborado en el laboratorio para que ustedes consideren en el caso de que se les presente en una finca ya el problema de la enfermedad. Lo primero que hay que hacer es evitar la enfermedad, y se evita haciendo análisis, no hay otra forma. ¿tá? Hay que evitar ingresar a nuestra finca la enfermedad, haciendo análisis y teniendo cuidado. Y ahora van a ver en estas recomendaciones en qué puntos en particular hay que tener cuidado. Si la enfermedad está empezando, que era como yo les decía, que llega con los dientes y ven las plantas enfermas, lo que tienen que hacer es lo que en genética se le llama rogging o la pureza varietal. Bueno, en este caso ustedes tienen que hacer una limpieza del lote, ir arrancando esas plantas y sacar esa planta y parte de la tierra que encuentren. Esto lo tienen que sacar del predio y dejarlo secar en un lugar en donde no hayan más de 5 centímetros de altura, sería lo que estamos en el punto 2, ¿no?
Tienen que colocar ahí las plantas y las tierras y dejarlas que se cocinen al sol. El sol nuestro mata los esclerosios que están superficiales. Claro que hay que evitar que el agua de lluvia o que pase una sequía cerca y que se pueda desbordar, arrastre esto a otros lugares, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Tienen que mantener limpio de malezas para que el sol actúe bien. La tercera es muy importante, fíjense. Toda maquinaria que ustedes vayan a introducir al potrero, ¿tá? O a este lugar donde están los ajos de descarte, la tienen que lavar con la hidrolavadora. Si ustedes están arrancando ajo en una parte o contratan un servicio de ajo, de arranque de ajo, esas máquinas, antes de entrar al potrero a trabajar, ustedes las tienen que lavar con hidrolavadora en un lugar en donde toda la tierra caiga y quede sobre ripio. No, Fernando, no conozco si hay resistencia genética en algún género de la familia. Puede que haber en algunas plantas, pero no en las cultivadas al menos. Entonces, tienen que mantener esto y se tienen que secar eso al sol. Ese colado no tiene que ir a ningún lugar de riego porque se ha visto, nosotros no acá en Mendoza, pero sí se ha visto en Córdoba, que en los canales de riego pueden haber esclerosis. Tienen que marcar muy bien los sitios de la finca donde ustedes encontraron las plantas enfermas, ¿tá? Para aplicar ahí algún tratamiento. Ese tratamiento que nosotros recomendamos en este momento es la solarización, ¿sí? Estamos haciendo otras pruebas con David Farruf, de aquí de San Carlos, que cuando tengamos los resultados, bueno, las vamos a comunicar. Y tienen que guardar de una manera segura estos datos de GPS. Los tienen que almacenar bien, digamos, es una información muy importante para ustedes. En esas zonas, si ya se han arrancado los ajos, pero en esas zonas donde ustedes sacaron las plantas enfermas y la tierra, ahí sí pueden aplicar tebuconazole en un sistema de empapado, ¿no? Y no más de 1 litro por hectárea, porque excederse en esto genera toxicidad en las plantas. Y esto es muy importante que sepan que no va a matar a los hongos que están, sino que va a evitar que la enfermedad siga progresando. Pero ese ajo que ustedes arranquen de ahí no se puede utilizar como semilla. Lo tienen que usar únicamente para consumo, ¿tá? Y toda la maquinaria, vuelvo a decir, que introduzcan a la finca o que saquen de un potrero que está contaminado, la tienen que lavar bien con hidrolavadora. No hay, si ustedes me dicen, le pongo lavandina, no le hace nada. Para que ustedes se den cuenta, nosotros cultivamos los esclerosios después de tenerlos 10 minutos sumergidos en lavandina al 1%. Ahí le matamos todos los microorganismos que están por fuera y ahí los ponemos a germinar y germina sin contaminaciones. Y esto que estamos viendo acá son plantas que estaban acordonadas en Biluco, y fuimos a tratar fuimos a muestrear esas plantas en mayo del 2008, nos llevamos esos ajos, fíjense, acá no se pueden ver los esclerosios, pero se ve perfectamente que la planta está enferma, está muy dañada. Nos llevamos este material y no pudimos aislar ningún esclerosio de ahí. Eso nos muestra que el sol mató, digamos, los esclerosios y el micelio que estaba aquí. Y ya para terminar y pasar a las respuestas, los invito a que visiten nuestro blog, ahí tenemos esta información y mucha más que pueden encontrar. Nosotros en el laboratorio hacemos análisis de semilla, pero también hacemos análisis de suelo y hacemos análisis de las cabezas de ajo, de los bulbos, para determinar la presencia o no de esclerótimo. Bueno, este es nuestro equipo más chico de trabajo, acá faltan algunos otros profesionales, falta Pablo Caligiore, falta Cristian Tarnowski, etcétera, que están con nosotros también en el laboratorio,
que es este que está aquí, por si no lo conocen. Y bueno, y quiero agradecer profundamente a nuestros sponsors, el INTA y la Fundación Argeninta, pero también a la Facultad de Ciencias Exactas y al IES Normal Superior de Tunuyán, porque de los dos lugares siempre tenemos estudiantes que vienen y trabajan con nosotros, aprenden y nos ayudan mucho haciendo algunos experimentos que necesitamos. Así que bueno, esa era la charla. Recuerden que va a quedar pendiente, o sea, disponible para ustedes. Y bueno, y ahora pasemos a las preguntas que tengo. Si quieren pueden abrir los micrófonos. Y acá tengo a Gianfranco. Voy a tener que aumentar el volumen mío y capaz que se acopla, ¿eh? Por si alguien pregunta. Gianfranco pregunta si es compatible el uso de tebuconazole con las tricodermas. Bueno, hay que hacer las pruebas. Las tricodermas, en algunos lugares leí que sí, pero hay que hacer la prueba porque también hay distintas especies y distintas cepas de tricoderma dentro de las tricodermas. Entonces eso es muy simple hacer el experimento ese. Es correcto lo que dice Ubaldo Martínez, que en San Juan se pueden encontrar a fines de julio, las plantas enfermas, y yo aquí también en el Valle de Uco, lamentablemente en el mes de mayo, he encontrado ya plantas con síntomas. Bien, los invito a que abran el micrófono y hagan alguna pregunta si así lo desean. Hola Jorge, ¿se escucha? Sí, Aldo, se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tenemos que seguir capacitando, educando, difundiendo esta problemática que avanza, como vos dijiste, de a poquito y cada vez nos complica la existencia. Nos complica a largo plazo para Mendoza esta situación. Entonces nosotros, de vos, Pablo, y un equipo importante de gente que están atrás de esto, necesitamos estudiar, investigar para que todas estas prácticas que recomendamos sean efectivas, ¿no? Así que bueno, gracias. Y gracias a la gente que nos escucha. Simplemente eso, nada más, Jorge. El que sabe de esto sos vos. Yo soy simplemente alguien que está con el ajo y vemos estas problemáticas. Muchas gracias, Jorge. No, bueno, gracias por el halago, Aldo. No, hay mucha gente que sabe de esta enfermedad. A nosotros nos preocupa, en realidad a mí me empezó a preocupar porque Marilú hace mucho tiempo nos comentaba esto es serio y demás. En el año 2000 hicimos un muestreo muy grande en toda la región y encontramos una sola muestra con Sclerotium. No fuimos a buscar específicamente Sclerotium, fuimos a buscar Penicillium en ese momento. Pero cuando hicimos el blotter nos apareció un Sclerotium. No es la manera de estudiarlo. El Sclerotium es lavando el suelo o los bulbos y haciendo flotar. Y quedan flotando en una solución concentrada de sacarosa, tienen el mismo coeficiente de sedimentación y ahí es donde nosotros los podemos ver. Entonces, esa es la manera, es muy simple la manera de poder identificarlo. Hay algunos esclerosios, que nosotros le llamábamos el fenotipo GZ, que quedan ahí y que no son patógenos, y que nos causaron un poco de dudas hace muchos años cuando empezamos. Pero bueno, eso ya lo hemos podido resolver. Nuestro diagnóstico ahora es bastante certero. Sí, agrego algo más, Jorge. Sí, claro. Por allá por el año 94, cuando empecé a trabajar con el ingeniero Burba,
encontramos un par de propiedades muy aisladas, muy difíciles de encontrar simplemente, y hoy día, después de casi 25 años, es más frecuente esta enfermedad, por lo cual esto es algo así como la pandemia que estamos viviendo. De a poquito va avanzando y sigue eh, complicando, ¿no? Por eso es la importancia que esto tiene a largo plazo para el país, ¿no? Sí, correcto. Las referencias más antiguas de Mendoza sitúan que ya había, esta enfermedad ya estaba en el año 53, 1953, son las primeras referencias de esta enfermedad en Mendoza, en Cebolla. Pero bueno, ha estado siempre localizada en pequeños focos y no era ese el momento del ajo de la región. El momento del ajo, en esos años el ajo fuerte se hacía en el sur de Buenos Aires, después pasó a Córdoba, ¿no? Por eso es que ellos tienen, por ejemplo, la fiesta nacional del ajo y nosotros no, cuando nosotros somos los productores de ajo. Pero, fuera de lo anecdótico, el tema es que en los últimos años, por este descuido en la manera de producir, de estar a último momento, de vender lo mejor de la producción para consumo y después dejarse lo más o menos como semilla, que es un error hacer eso, cuando uno va a plantar encuentra que no tiene semilla, que no hay ajo libre de esclerotium disponible y quiere plantar rápido porque va a valer mucho ese año. Y entonces esta logística la tienen que hacer los productores con mucho tiempo. Y por eso estamos acá en el municipio hoy, para pedirle al municipio ayuda en que esta concientización que tienen que hacer los productores de lo que van a plantar, de lo que van a sembrar, es importante, porque si no nos vamos a quedar sin el negocio. Nos vamos a quedar sin el negocio, y es mucho eso, ¿no?, para la región. Y con respecto a la pregunta del señor David García, si la tricoderma T78 sería eficaz, lo desconozco. Hemos probado algunas pocas, y bueno, desconozco si esta sería eficaz, pero vuelvo a decir nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que hay interacciones específicas entre determinada cepa de tricoderma y determinada cepa de esclerotium. Es así, es como la llave y la cerradura, disculpen si el ejemplo es recurrente, entre ellas dos, en donde esas tricodermas controlan a esos esclerosios o a esa cepa de esclerosios. Entonces no podemos hablar de la supertricoderma que va a ser todo, sino de tal vez una mezcla de distintas tricodermas que hay que aplicar. ¿Tá? Aparte, las tricodermas no solo que van a controlar los fitopatógenos, sino que van a generar un montón de mecanismos de resistencia propio de las plantas, van a hacer que las plantas respondan mejor digamos, la interacción entre la raíz y la tierra, es decir, en la región de la rizosfera, se generan sustancias de defensa en la planta que la protegen del ataque de otros patógenos. Así que si ustedes pueden incorporar tricodermas en su modelo, en su método de producción, sería muy recomendable. Es muy recomendable porque genera todos estos mecanismos. Sabemos que en Fusarium de cebolla, que es una cuestión seria, las tricodermas funcionan muy bien. ¿Tá? Eso lo hemos visto. Muy bien, David, sí, es eso. Se me escapó algo que les iba a decir, pero bueno, tenía que ver con esto, no es una cepa en general, ¿no?, sino estas interacciones. Por eso es la importancia que estamos planteando del estudio genético que vamos a hacer con Lorena desde CONICET. Bueno, si quieren dejo de grabar para que no sea tan extensa la grabación y después abren los micrófonos si quieren hablar.
Con respecto a la pregunta del ingeniero Sánchez de San Juan, si hay algún foro o grupo donde se comparte información sobre la problemática, no lo hemos armado, Mauricio, no lo tenemos armado. La verdad que sí, que sería muy necesario armar un grupo, un foro. Le voy a llevar la inquietud a nuestro coordinador de AJO y en una de esas él puede tomar la posta y armar eso. Pero bueno, nosotros somos los que agitamos la campana, damos misa, hacemos todo juntos. Así que bueno, vamos a ver si tenemos ayuda para armar ese foro. No, dale, vamos a seguir con esa idea. Está bueno. El proyecto AJO tiene una página que se llama informeajo.com. Ahí subimos todos los documentos. Pero lo que está solicitando es un grupo más específico de esta problemática y bueno, lo podemos crear. Sí. No otro grupo de WhatsApp, es un foro. Es un sitio en la web donde uno cuelga preguntas, pone fotos, puede poner un video y otra persona le responde. Y entonces ahí uno va diciendo, bueno, yo probé tal producto, tuve este resultado, necesito hacer este análisis, ¿dónde lo puedo mandar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se los envío? Hay otros laboratorios también, en Córdoba hay muchos laboratorios, ellos han tenido problemas muy serios con Sclerotium durante mucho tiempo, y entonces, bueno, ha quedado toda esa logística y esa capacidad instalada de hacer análisis de Sclerotium, ¿tá? No es que nos tengan que elegir a nosotros INTA la consulta, pueden elegir a quien quieran, ¿está bien? Hay otros lugares. Sí, sí, me refería específicamente a ese foro, no a un grupo de WhatsApp, sino a un lugar donde pudieran discutir. Esta problemática es muy complicada en algunos países. En el curso taller tuvimos gente de México que nos explicaba toda la manera de producir para evitar este patógeno. En Perú también es muy complicado, en Bolivia es muy complicado. Bueno, en Colombia destruyó la industria de ajo. En Colombia, claro, el Sclerotium y los nematodos destruyeron la industria de ajo. Tengo dos preguntas más acá. Una dice si es recomendable hacer una siembra de cepas de tricoderma en el lugar de siembra de ajo. Luisa pregunta. Yo entiendo que la pregunta es si en el momento en que van a poner el ajo también estaría bueno poner tricoderma. La respuesta es sí, tiene un componente evolutivo. Las plantas no aparecen solas en la Tierra hace 400 millones de años. Las plantas llegan con los hongos asociados a las raíces, ¿tá? Entonces, estos hongos, las micorrizas también, forman parte del desarrollo y de la biología propia de las plantas. Los organismos no están solos, necesitan vivir en ecosistemas. Y los hongos y las micorrizas forman parte de este ecosistema que se encuentra en la rizosfera. Y con respecto a la pregunta de Magalí Carneluti, sí hemos encontrado Sclerotium rolsi en ajo, muy pocas, hay muy pocas fincas donde lo hemos visto, pero sí lo hemos encontrado. No es tan serio como Cepiborum. O sea, no es tan serio con respecto a cómo se difunde, ¿tá? Aparte tiene es otra especie, aunque el nombre sea el mismo, por eso yo le decía que se llama Stromathinia cepivora, le seguimos llamando Sclerotium cepivorum, pero es Stromathinia cepivorum, es otra especie, y entonces rolsi responde diferente, es otro género, ¿no? Bueno, voy a dejar de grabar, así pueden abrir los micrófonos y hacer preguntas.